¿Alguna vez te preguntaste por qué esas cosas que suenan bien juntas las dice? ¿Given's Day? ¿Miku Expo? ¿Qué son? En cortas palabras, esos son conciertos, pero cada una de esas gamas tiene un trasfondo, desde la elección del día hasta el nombre. No nacieron por casualidad y es importante conocerlas. En esta serie de videos daremos repaso a cada una de las gamas existentes en los shows de Sega, sin enfatizar en el setlist pero sí en sus conciertos. Continuamos todo esto con Miku Expo. Pasado un año de lo que conocemos como Mikupa, y con una nueva gama que comenzaba a sonar fuerte, era hora de seguir y no lo harían con el mismo nombre. Había que sacar a la diva de Japón y así lo hicieron con Miku Expo, un sucesor de Hatsune Miku Live Party casi en su totalidad. El primer show de esta nueva serie de conciertos sería en Indonesia. Por primera vez pisarían esas tierras y debían mostrar algo distinto. En cambio, se conformaron con solamente una canción nueva en todo el setlist, reciclando temas musicales de esa gama, sin técnicamente tocar Given's Day. La animación sería la misma, la banda sería la misma. Esto más que un cambio era simplemente excusarse que el nombre variaba las cosas y así no era. Sin ninguna modificación nos fuimos en octubre a Estados Unidos. Aquí es donde de verdad estaba lo jugoso, donde nos tenían preparado más que una simple presentación. Con la incorporación de canciones originales en inglés, que aunque no eran de la mejor calidad, intentaban regionalizar un poco más el show y que no quede en una simple y mera presentación. Se encargaron de no hacer el papelón que tuvieron en 2011 y presentaron Sharing the World y Glass Wall por parte de Miku. Además, por parte de Luca trajeron Just Be Friends en inglés. Pero no queda aquí. Where Is Mine completa aparece por fin en un concierto y nos deja a todos boquiabiertos. Aún así no es perfecto, reciclando además de muchas canciones, también expresiones que se vieron a lo largo de toda Mikupa. Otro cambio que incorporó y se vería de aquí en adelante fue el hecho de agregar animación a la pantalla transparente, para poder modificar un poco el entorno donde Miku se mueve, quedando demasiado raro para mi gusto. Ladies and gentlemen, please welcome making her network television debut, Hatsune Miku. La presentación traería la mirada de la televisión, donde Miku se presentaría con una pobre animación de Diva F, junto a la canción promocional del concierto. Esto sería un gran avance con respecto a cómo se venía tratando el tema de Hatsune Miku en la TV, ya que no hacía más que dar una mejor mirada y ponía en buenos ojos la segunda presentación de la diva en tierras estadounidenses. Este año fue la prueba de cómo podrían afrontar esta nueva gama, viendo qué es lo que interesaba y qué se debía cambiar. Considero esto el error de lo que continuaría. Llegamos a un año que sorpresivamente no tendría casi nada de esta gama. En febrero, y sin ser como tal Miku Expo, tendríamos una presentación casi idéntica del 2014 en Snow Miku Live 2015 en Sapporo, incluyendo solamente dos canciones nuevas, el tema promocional Snow Fairy Story y la reestructurada Hoshi no Kakera, donde podríamos ver por primera vez los dotes de Miku en el teclado. Aún así el año no terminaría, ya que aquí vendría lo realmente importante. En junio, el 26 y el 27 para ser más exactos, seguirían con la idea de ser un concierto de fuera de Japón y serían a Shanghái, siendo la segunda vez de Miku en China. Este concierto sería un lavado de cara total de la gama, teniendo un setlist completamente diferente a los shows hechos el año anterior, repitiendo solamente alguna que otra canción. Además, cambiarían la estética por completo, predominando más la animación de Diva F, dejándola como la única que se usaría de aquí en adelante en todas las gamas.
Aún así tendríamos la vuelta de temas de anteriores conciertos y canciones adaptadas a la pantalla pequeña de los conciertos grandes. Además, veríamos otra vez el intento de regionalizar el show con canciones que se escucharían en chino, como Sumu Yuta o Moon West River. Esto sería una gran forma de que el concierto se sienta más parte de los espectadores que irían, ya que tu artista favorita canta en tu idioma, y es algo que se volvería a repetir en todas las sedes que vayan. Lo que no podemos rescatar de aquí es la escenografía, ya que pecaría en usarla del año anterior sin ningún cambio, y nada nuevo que sea sorpresivo, pareciendo más que seguían con el tour del año anterior. Esto dejó una base que simplemente no haría más que intentar perfeccionarse para que en futuros conciertos les sea más fácil adaptarlos al lugar donde irían. ...2016 fue uno de los mejores años de la gama en todo sentido. Con el lavado de cara que le habían dado el año anterior, comenzaron los denominados ahora sí Tours. Esto empezaría, como no, en Japón, siendo la primera vez de Miku Expo en ese país, lo cual sorprende ya que es oriunda de ahí. Aún así tendría shows en Fukuoka, Osaka, Nagoya, Sapporo y Tokio. Empezarían el 23 de marzo y seguirían hasta el 10 de abril, donde tomarían vuelo a América, donde estarían del 23 de abril hasta el 5 de junio, dando shows por todo Estados Unidos, Canadá y viniendo por primera vez a México, donde darían 2 presentaciones. Ahí podríamos ver hablar a Miku en español, escucharla cantar Sharing the World en ese idioma. Luego de ahí irían a Taiwán, donde habría 2 shows, para luego terminar en diciembre en China otra vez, al igual que el año anterior. Me centré en juntarlos a todos, ya que en tema de setlist, el cual es necesario hablar, los conciertos comparten la misma base en todos los shows, pero cada uno tendría canciones agregadas. En Estados Unidos pudimos ver Miku de Anna Managuchi, en Taiwán One Two Fan Club y Celluloid, las cuales las 2 serían cantadas en chino. Esto nos daría pie a China, donde se escucharía además de la canción de los Kagamine, igual Kimagure Mershi y Utani Katachiwai Naikeredo en chino. En temas de escenografía hay que destacar que cambiaría bastante la presentada en 2014, quitando cualquier rastro de las pantallas LED y dejando unas bolas. Así también durante el concierto subiría una pared que tenía la idea de aparentar ser tecnológica. En animación volverían a la idea del año anterior, juntando canciones de varias gamas, presentando nuevos temas con animación antigua o a la inversa, igual con Secret Police. Tendríamos un show que por todos lados era firme, y no caía en el presentar lo que el concierto grande había hecho, sino algo nuevo que servía para conocer a la diva de una mejor manera. También deberíamos hablar de la canción promocional del concierto llamada Blue Star, al igual que en 2014 Sharing the World. Además, cada vez la banda se iba consolidando, dejando ya casi de forma permanente a Misawa Takahiro y a Mick.me, quienes a día de hoy siguen en cada show. Nos vamos a un año adelante para presentarnos en el 10º aniversario de nuestra diva. A pesar de eso, solo tuvimos un concierto de esta gama, siguiendo la tónica de 2 años entre cada tour. A pesar de eso, te podrías imaginar un show lleno de nostalgia y momentos asombrosos, y la verdad se siente como si sobrara, aunque vamos a hablar un poco al detalle. El concierto fue hecho en Kuala Lumpur, Malasia, con un recinto comparable a los conciertos grandes y con una escenografía asombrosa. Te puedes esperar muy buenas cosas de este show. Lastimosamente parece como si hubiera sido casi obligado al hacerlo, porque no se nota tanto esfuerzo para presentarnos algo nuevo. Muchas de estas canciones las escuchamos durante todo ese año. Muchas de las presentadas las veníamos escuchando desde 2014. De las 27 canciones solo 2 son nuevas y una es la regionalizada del show, la cual ni siquiera es original, ya que es cover de Miku. Parecía como si trajeran el show grande a Miku Expo, porque adaptaron muchos temas que se habían presentado ese año en el festejo del 10º aniversario a una pantalla más pequeña. El hecho de que se presenten en otro país parecía como si pudieran mostrar lo que se veía en Japón, ya que era la primera vez que lo veían. Y duele pensar así, porque parece como si no conociéramos lo que es Hatsune Miku,
lo que son los conciertos, lo que significa ir a uno, y por sobre todo lo que es saber que el show que fue en tu país es único y diferente con respecto a los otros. Eso último aquí no pasa, y se siente como si quisieran simplemente presentar algo idéntico. Se había perdido la esencia en que en 2016 habían tenido, que era mostrar el antes y el ahora de la diva. Esto simplemente era juntar las canciones que más se escucharon ese año en los conciertos. Esto no nos dejaba con muy buenas espinas para ver qué continuaba. Aún así, luego del show, las redes sociales de la gama se llenaron de carteles, donde se supondría dónde irían el próximo año. Último año de este video. 2018 sería la vuelta de los tours con una cantidad de conciertos anunciada el año anterior, horas después del último Miku Expo. Las ciudades que visitarían serían Los Ángeles, Dallas y DC, quienes compartirían un setlist. San José, Austin y New York, donde habría algunas canciones cambiadas. Y por último Ciudad de México, donde tendría su setlist único. Por tercera vez en esta gama tendríamos una nueva canción promocional, la cual sería Decay de Dixie Flatlin. Algo muy a tono del concierto. Lastimosamente el show en cualquiera de las ciudades fue como en el año anterior, una recopilación de lo más escuchado de 2017, agregando temas nuevos, pero que no cambiaban nada ya que la base era la misma. México sufriría la regionalización ya que en vez de tener un nuevo tema en español, usaron el mismo que en 2016, lo cual dejaba mucho que desear, ya que mientras que en toda la gira pudimos escuchar canciones en inglés a diestra y siniestra, en Ciudad de México simplemente dejaron todo como ya estaba, pudiendo haber traído temas asombrosos que se presentaron en el Song Contest, o en su caso buscar autores de habla hispana para que hagan una canción en ese idioma, algo que dudo que Krypton no pueda hacer. Se tomaron todo a la ligera, y más que la vuelta de Miku Expo era ver el show grande en un recinto pequeño. La escenografía igual dejaba que desear, siendo una mezcla de varias utilizadas, como los rombos, los cuales se verían en Miku por Kodo unas semanas antes, siendo quizás lo más destacado la pequeña participación de Caseta en el show de Los Ángeles. Aún así no terminaría el año aquí, ya que semanas después anunciarían que en diciembre serían por primera vez en todo lo que iba de conciertos a Europa. Sonará feo, pero si no hubieran hecho la gira de Estados Unidos y México y nos dejaban con esa, hubiera quedado todo de una manera excelente. Porque aunque queramos o no, la base que tiene en todo aspecto este concierto es increíble. Primero, por utilizar pocas canciones del show grande de ese año, y segundo, por la increíble escenografías que nos presentarían. Además, cada localidad tendría su setlist propio, con 4 canciones diferentes en cada show, trayendo temas antiguos, preparando el 10º aniversario de Luga que se verá este año, y por sobre todo por darles lo que Miku Expo debería de dar, que es un vistazo a todos estos años de Hatsune Miku, desde 2007 hasta ahora, sin dejarse llevar por lo trending y dándonos pinceladas de cada etapa de la diva. También aquí tendrían su canción promocional con su respectivo módulo, la cual sería Music Like Magic. Una de las pocas fallas que tendría y que vendría pasando desde la anterior gira es que la pantalla no estaba del todo calibrada, o en su caso la música estaba muy fuerte, haciéndola temblar. Esto se podría haber arreglado ya que a la vista queda muy feo y borroso. Además, esta sería la primera vez que no veríamos canciones regionalizadas de cada ciudad, solamente pudiendo escuchar a Miku en su respectivo idioma saludándolos. Aún así este año fue un sub y baja pero a la inversa, dejándome con ganas de que nos presentarán en 2019. Miku Expo pasó de ser una simple vuelta de tuercas de Mikupa a un concierto que reúne lo mejor de Hatsune Miku desde sus comienzos. Teniendo a la par Magical Mirai, no es de sorprender que se nutra de ello. En los últimos años eso lo ha hecho exageradamente, dándonos un calcado de la otra gama, sabiendo que pueden dar más como la joya de 2016 o el último de 2018, haciéndome creer que retomaron el rumbo que espero que nunca desvíen y nos presenten un 2019 más que asombroso.